Una de las cosas que aprendí hace muchos años era que podemos amar mucho a Dios o creer mucho en Dios y no saber amar al prójimo. A veces solamente amamos a los que están cerca de nosotros, nuestros familiares, nuestros hijos, nietos, las personas más cercanas, los amigos. Pero saben, el Señor enseñó que hay 2 mandamientos que cubren todos los mandamientos de Dios, de su ley. El primero es: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa palabra prójimo en el griego significa la persona que está cerca. ¿Sabe? A veces la persona que está cerca no necesariamente es la persona más agradable. A veces nos encontramos con vecinos que nos irritan. A veces nos encontramos con compañeros en el trabajo que sabemos que son insoportables, que producen problemas, que hay fricciones, hay roces. Pero Dios espera que usted y yo aprendamos a amar al prójimo. Me costó mucho. Crea que de niño no sé por qué, pero eso creo que lo heredé de mi madre, de mi abuela, que eran gente de montaña, en las montañas de Venezuela, en Mérida, gente que vivía muy incomunicada, una casa aquí, los otros familiares que se veían una vez cada 10 años, y era como que siempre mi plan de vida era vivir en una montaña solitario, sin nadie cerca, si acaso mi familia, un perro, porque no me agradaba socializar mucho con la gente. Pero Dios me llevó en el camino, imagínense, a ser pastor. Yo no quería ser pastor, no quería hacer esto. Me dio una esposa maravillosa que tiene un amor por la gente, por servir a la gente, y tuve que aprenderlo. Me fue difícil porque a veces lo que uno quiere llegar a la casa, acostarse y que nadie más lo moleste. Hoy me tocó la puerta hace rato. Aquí estoy, pastor. Y así en casa, nuestros hijos a veces no comprenden estas cosas. A veces llega Dori, llegan nuestros vecinos y nos tocan la puerta y yo, ¿y qué hace esa señora aquí? Bueno, tienen que acostumbrarse a que sus padres, y en la vida, y más cuando uno ve las tragedias que están pasando en Venezuela, nos necesitamos unos a otros. Yo creo que hagamos un pequeño ejercicio antes de comenzar a compartir una palabra en esta tarde que habla acerca del amor de Dios, y que podamos ver a Dios como un Dios que nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Dígase usted mismo: Jesús me ama. Y lo vamos a leer en los evangelios, cómo nos muestra ese amor. Porque cuando uno ve cosas como las que están pasando, y en este caso no quiero solamente enfatizar en Venezuela, vamos a hablar del mundo, uno a veces puede llegar a dudar de que Dios nos ama y puede a veces llegar a pensar que estos eventos de tanto dolor, de tanta tragedia, es como que Dios desde el cielo los celebra y no nos equivoquemos. Cuando uno investiga un poco, y no quiero entrar en política ni nada de esto, pero lo que estamos viendo es que estas cosas estaban advertidas desde hace mucho tiempo y lamentablemente no se hizo nada, nunca se previó, y ahora está saliendo a la luz muchas cosas que estaban allí. Entonces muchas veces vemos también que es el error humano, la negligencia humana, la que muchas veces permite que cosas sucedan. Sin embargo, hay grandes aprendizajes. Yo quiero pedirte, y no se moleste conmigo, no le estoy dando una orden, es algo que nos va a edificar. Quiero que te levantes de tu asiento y te acercas a 2 o 3 personas que no conoces en este lugar. Quiero que te acerques y le digas: Jesús te ama. Vamos, quiero que te levantes de ese puesto y te acerques a alguien que no conozcas, que lo abraces, lo mire a los ojos y le digas: ánimo. Las cosas van a salir bien. Jesús te ama. Vamos, vamos, dígale algo bueno. Dígale: hay cosas buenas que Dios va a hacer para ti. Hay cosas buenas que el Padre ha preparado para nosotros. Yo los voy a invitar. Ahí les están entregando unas estrellitas. A la persona que usted le está saludando, póngale una estrellita en el rostro. Ajá. Jesús te ama, y le pone una estrellita. Y colócale una estrellita. Ahí nos está apoyando Mariam. ¿Todos tienen?
Hay algunos que no se movieron de la paciente. Yo me moví, pastor. A quien le diga, dígale a la mayor cantidad posible de los que están aquí, Jesús te ama, y colóquenle una estrellita, incluyéndome e incluyendo al pastor. Póngaselo en el rostro, porque las bendiciones se ven. Las bendiciones se ven. Y ustedes que están conectados, las bendiciones se ven. Los que están en familia pueden. Los que están en familia, díganle a alguien. Jesús te ama. Mira, aprovechen que el pastor tiene bastante espacio. Ahí donde puede No, bastante no. estudio. Vamos a hacer un cielo al pastor. Me van a llenar el cielo hoy. Amén, amén. Falta la suya, pastor, que no se vayan. A los que están conectados a la distancia, en familia, abraza a tu familia, abraza a tu hijo. Qué importante saber que mientras tenemos vida tenemos la oportunidad de decirle a la gente que nos rodea que los amamos, que son valiosos. No esperes cuando sea tarde, es tiempo de amar, es tiempo de bendecir a nuestra familia, de cuidado con la cámara. Roberto, te encargo, Robertico. Jesús te ama. Amén. Amén, así es. Todo va a salir bien. Jesús te ama. El Señor nos ama y es una verdad eterna, es una verdad incambiable, aunque las circunstancias nos puedan hacer querer dudar del amor de Dios. Dios nos ama. No te dejes engañar. Dios nos ama. El mal y las cosas malas que a veces pasan no representan el amor de Dios sobre nuestras vidas. No se quede sin bendecir a alguien. Bien, Ru, que Dios te ama y te quiere. No me ponga más estrella a mí porque yo tengo mucho espacio. No se vayan a abusar. Voy a parecer un cielo estrellado. Amén. Bendecimos a cada una de las familias que están conectados a la distancia. Amén. Jesús te ama, mi bella. Amén. Ay, Jesucristo. Los que están a la distancia no están viendo lo que está sucediendo aquí, pero aquí está todo el mundo compartiendo. Qué lindo, ¿verdad? Cuando a veces llegamos a la iglesia y cada quien se siente en su lugar y ni siquiera nos miramos a la cara. Oye, Robert, no vale. Otra más. Oye, pero no se abusen. Amén. Daniela, quiero que tome su asiento. Así es. Mire, Cuando le hablamos a una persona. amén. Ya va, papá. No. Ay, ay, ay. Amén, lo creo. Amén. Cuidado, no se me caiga. Cuidado, hermano. Gracias. Ay, Señor, mi Dios. Jesús te ama, mi amorcito lindo. Quiero que podamos ver un video. Soniera, ¿lo tienes allí listo? Mi mamá me ama. Espera que yo te diga Me play. falté yo. Igual a usted. Dios mío. Ok. Fíjense, es tan grande el amor de Dios. Quiero compartirles un milagro que Dios nos hizo hace unos días. Fue maravilloso. Porque en medio de lo que estaba pasando en Venezuela, nos activamos, ¿sabes? Ante la tragedia, cuando sucede una tragedia,
Yo en verdad me molesto muchas veces, creo que me aguanto la molestia humana y de fe, porque a veces hay gente tan ligera, y perdonen la expresión, tan lengua larga, que ante una tragedia dicen cada tontería. No voy a decir otra palabra aquí, otra palabrota aquí, pero dicen cada tontería. Castigo de Dios. Y dicen cada cosa sin compasión. Hay momentos que es mejor callarse la boca y no decir nada. Porque cuando uno ve el dolor que alguien está viviendo y tú no sientes compasión y simplemente abres la boca y imprimes lo primero que te viene a la mente sin sabiduría, es un error grave. Pero en medio de estos días, Dios nos empezó a proveer alimentos, medicamentos, y comenzamos junto con otros pastores amigos, el pastor Vicente de acá, el pastor Rosso de la Iglesia Global, y comenzamos a tener algunas cosas para preparar y enviar en la emergencia que se estaba presentando. Y logramos llenar un pequeño camión. Y sin embargo uno sabía que la necesidad de lo que estaba sucediendo era demasiado. Y era como que nos esforzamos, pero nos sentíamos y agradecidos con Dios por esa primera carga que tuvimos y que nos esforzamos. Y agradezco a los que estuvieron aquí, que fueron a participar, a ayudarnos. Roberto y otros de los que estaban acá preparando estas cosas. El dinero, Dios hizo que el dinero apareciera, porque crean que enviar todo esto no es gratis. Es dinero también. Y gente colaboró con sus manos, otros colaboraron con dinero, otros colaboraron llevando comida, y sin embargo veíamos que era poco y sabíamos que iba a ser poco, y decíamos: Señor, no podemos hacer más nada, es tan poco lo que hemos podido hacer. Por eso repito, ante una tragedia y un dolor, hay gente que se pone a hablar sin sabiduría y hay gente de acción. Yo espero que usted sea gente de acción. Los que no comienzan a buscarle las cuatro patas al gato y empiezan a buscar otras cosas, sino que dicen: ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para ayudar? En vez de decir: eso te pasó por esto y por esto. Y ¿saben qué hizo Dios? Esa noche ocurrió un milagro. Porque cuando ya habíamos terminado esa jornada, esa tarde, oye, Roberto, te llenaron de bendiciones, tiene bastante. Ay, Jesucristo, perdón. Tiene muchas bendiciones, Robertico. Bendígase usted mismo también. Amén, ¿verdad? Y esa noche un camión, le decimos en Venezuela una gandola, un tráiler muy grande, venía de Orlando, y nosotros no conocíamos a esas personas. Y trajeron un donativo de muchas familias y personas que lograron pañales, ropa, comida, un sinfín de cosas que venían y las llevaron a un lugar en Doral, pero el lugar allí ya había colapsado. Qué tremendo cómo la gente respondió, ¿verdad? Démosle un aplauso a tanta gente en todas partes del mundo, rescatista, gente se movió. Gente no empezó a señalar: hey, eso es por esto y por esto. No, ¿qué podemos hacer? Y eso es maravilloso en las personas. Y entonces no le pudieron recibir todo el cargamento que llevaban porque estaban ya colapsados. Y a estas personas les daba vergüenza volver a Orlando otra vez con todas esas cosas. Y pusieron en una de sus redes sociales como una notificación que tenían todo este cargamento. Y una amiga de mi hijo, viendo el teléfono, las redes sociales, para algo sirven las redes sociales, ¿verdad? Pudo ver esta notificación, no sabíamos si era verdad, y mis hijos llamaron, y las personas con aquel tráiler lleno de cosas estaban a 20 minutos del lugar donde estábamos haciendo el operativo del acopio. Y llamamos a algunos amigos, llamamos a otras personas, y llegó un ejército, no éramos muchos, pero estuvimos allí descargando todo ese camión. Todo eso se ha preparado, todo eso se ha clasificado. Dios nos ha permitido gente. Nosotros no estamos recibiendo dinero, y esto tiene que tener claro, porque en momentos como estos, lamentablemente, mira, uno se sorprende cómo sale el egoísmo humano y la miseria humana. La avaricia y los aprovechados, oportunistas. Entonces nosotros nos hemos guardado, en el sentido que nosotros no recibimos dinero. Las personas que han querido colaborar con dinero directamente están pagando a la empresa que va a hacer el envío, que va a transportar, que se entiendan con ellos. Nosotros, para cuidar todo lo que estamos haciendo, amén. Y ahí está el video, Sonia, quiero que vean un poquito de lo que
mucha gente está haciendo y que muestra el amor de Dios. Cuando usted ama al prójimo, usted está mostrando que Dios le ama. Amén. Ok, no se va a oír, pero ahí está el lugar, la iglesia, la congregación de la iglesia global del pastor amigo Russell, gente linda que nos prestó su espacio. Bueno, le desacomodamos la iglesia, pero todo por amor, para enviar todas estas cosas que hemos podido estar recibiendo. Dios proveyendo, sigamos orando para que siga proveyendo. Hay una carga de medicamentos que hablamos con médicos que están atendiendo a la gente que esta semana va a salir. Manténganos en la oración para que nada impida que esto llegue a la gente. Amén. Que llegue, que el canal sea guardado. Y le doy gracias a Dios porque en esto uno ve el amor de Dios, en la gente manifestándose, la gente aportando, la gente. Mire, este container, el pastor Russell lo alquilaron, lo estamos llenando para poder enviarlo. Y ahí estábamos el domingo, terminó la reunión y todos colaborando como hormiguitas, preparando todo para hacer esto por amor a Venezuela. Y hoy es Venezuela. También hay otras naciones que están sufriendo, pero qué bello cuando el ser humano muestra que vamos más allá, ¿verdad?, de nuestras nacionalidades, que el amor de Dios está en nosotros. Amén. Si somos capaces de amar a otro que no conocemos, entonces el amor del Padre está en nosotros. Amén. Qué maravilloso Dios. Y haciendo esto para Venezuela no hemos dejado de hacer en nuestra comunidad también, porque también hemos tenido tantas historias hermosas de personas que estaban pasando por un momento difícil, y esa caja de alimentos para ellos fue Dios mismo diciéndoles que no están solos. Entonces crea que a través de la Fundación AMA, porque nosotros hicimos la Fundación AMA con mi esposa, es un brazo en nuestra comunidad para poder ver qué prójimo, qué persona necesita una ayuda y lo podamos hacer. Amén. Eso es la voluntad de Dios para nuestra vida. Más que ser religioso, que nos aprendamos y memoricemos la Biblia. Hay tanta gente que se sabe la Biblia de memoria, pero sus acciones, su comportamiento no muestra a Dios. A veces no es necesario saber tanto, pero mostrar más, ¿verdad? Y en eso Jesús fue un maestro. No solamente hablaba del Padre y del reino de los cielos, sino que nos mostró su amor. Jesús llegó a decía en Juan capítulo 14, verso 9, el que me ha visto a mí. Quiero que diga conmigo esta frase porque quiero que aprendamos, amén, que aprendamos esta lección porque me impactó. Diga conmigo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces cuando usted viene la pregunta en su mente, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Es un Dios castigador que desde el cielo está con una lanza viendo quién pecó, quién hace lo malo para destruirlo? ¿Cómo es Dios? Porque lamentablemente a veces las religiones o los religiosos, cuando nos muestran a Dios, nos muestran un Dios que uno le da miedo, que uno lo que quiere es, oye, si no andamos derechito, para el infierno. Pero qué tremendo cuando Dios envió a Jesús para mostrarnos que más que desear castigarnos, el Padre desea que toda la eternidad estemos con Él, en un lugar, como dice Apocalipsis al final del libro, donde no habrán lágrimas, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no habrá más muerte. Jesús entonces dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces cuando uno estudia los evangelios, un consejo que les quiero dar esta tarde, lean los evangelios, vuelva a leerlos. No se trata de que porque usted lee los evangelios usted ahora es evangélico o usted es tal religión, no. Lean los evangelios, porque todos los evangelios de todas las Biblias, de todas las religiones, son lo mismo. Todos nos muestran a Jesús. Lean los evangelios. Si usted quiere conocer a Dios, ¿cuántos quieren conocer más a Dios? ¿Cómo Dios piensa? ¿Cómo Dios nos ama? Amén. Al leer los evangelios vamos a ver a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo era Jesús? ¿Y qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como yo soy,
es el Padre. Cuando hablamos de cristianos, yo soy cristiano. Estamos hablando de quién? De alguien que cree en Jesucristo. Pero alguien que dice, soy cristiano, creo en Jesucristo, ¿cómo se debe comportar en la vida? Como Cristo. Ese es el desafío para todos nosotros, para mí mismo. Yo también me enojo. A veces con mi esposa tengo desacuerdo. Y cuando esa carne, esa naturaleza en nosotros, usted sabe cómo somos los seres humanos, quiere hacer lo que es indebido, me acuerdo de mi maestro. Cuando usted ve, no vamos a nombrar a nadie para no entrar en polémica, pero cuando usted ve algún líder político, algún líder en el deporte o artista, usted ve los fanáticos, ¿verdad? La gente se quiere parecer a los artistas, a los cantantes, se visten como su artista preferido. En los jugadores, hoy está el mundial, celebrándose el mundial de fútbol de la FIFA. Hay jugadores que los jóvenes, la gente los admiran y quieren jugar como ellos. Messi, Ronaldo, el otro y fulano. Y se quieren parecer a ellos y hacen las jugadas de ellos. Aprenden las gambetas, los movimientos, porque es su ídolo. Y si hablamos en la política, ¿verdad? Sabemos que la gente, cuando se levanta un líder en la política, la gente busca imitarlo. Pero ¿quién es nuestro maestro? No soy yo tampoco el modelo. Me falta mucho todavía. Nuestro modelo es Jesucristo. Entonces, en Jesús debemos encontrar un espejo al cual parecernos. ¿Cómo manejamos la ira? ¿Cómo manejamos el enojo cuando estamos enojados? ¿Cómo manejamos cuando algo malo nos pasa? La incredulidad, el orgullo, la soberbia. Hoy uno de ustedes dijo la codicia, el rencor. ¿Cómo esos sentimientos que son producidos por una circunstancia o por personas que nos hicieron un daño o algo, cómo los controlamos? ¿Perdonamos? A veces perdonar no es nada fácil. Pero Dios dijo en su palabra que nos dejó el Espíritu Santo para ayudarnos a perdonar. Porque a veces sentimos rabia. En mi pasado una vez hubo personas que me hicieron mucho daño. Yo sentía rabia. Y pasaba mis días tranquilos, mis meses tranquilos. Pero en el momento que me acordaba de esas personas que sentí que abusaron de mí, de mi persona, de mi confianza y tal, apenas me venía el recuerdo de esa persona, ¡ay! Me volvió, es que si los tuviera de frente. Y no sabía manejar esos sentimientos. Me amargaban. Pero aprendí que el Espíritu Santo nos ayuda. Espíritu Santo, ayúdame, quítame esta rabia, quítame este enojo, Señor. Tengo tanta rabia. Y aprendí que el Espíritu Santo podía ayudarme y me ayudó. Cuando uno perdona, no significa que esa persona que faltó a tu confianza, que te hizo daño, va a estar sentado a tu lado y vas a volver a comer con ella, a compartir. No, porque cuando se pierde la confianza, se perdió. Cuando hubo una herida, la herida se cicatrizó, pero es una herida. Pero perdonar nos libera de sentimientos que no son necesarios. Yo he visto gente ser sanada de enfermedades el día que comenzaron a dejar que esas pesadas cargas de rencor, de heridas, no siguieran en su vida. Y los milagros son es que una vez que se quitaron esas cargas, Dios pudo operar y pudo sanar. Jesús nos dice la Biblia, voy a citar rápidamente, Mateo 9, 35, 38, que en un momento donde había una multitud de gente que venían con enfermedades, problemas. Usted sabe que cuando usted lee los evangelios ve que Jesús se hizo famoso, porque la gente comenzó de boca en boca. No existía WhatsApp, no existía toda la tecnología que tenemos hoy día, pero la gente anunciaba, el paralítico, el que nació ciego, fue sanado. Mira, el hijo de Juan, ¿te acuerdas del hijo de Juan? Sí, que nació con un problema así, ahora está sano. ¿Cómo es eso? ¿Quién lo sanó? Un tal Jesús. Y dice que la multitud, gente, los pobres, los enfermos, paralíticos, leprosos, todo un sinfín de gente buscaba donde estaba Jesús para acercarse. Y hubo una ocasión donde había una multitud tan grande que Jesús los vio desde un lugar alto. Y dice los evangelios, al ver las multitudes, el Señor tuvo compasión de ellas.
Recuerda lo que hablaba de cómo a veces nos hablan de Dios de una forma equivocada. Jesús vio la multitud y no pensó, oh, hay muchos pecadores y gente mala. No. Dice que al ver las multitudes, enfermos, necesitados, gente con dolor en su corazón, con tantas cosas, dice Jesús tuvo compasión de ellos. Y compasión se refiere a un sentimiento que viene desde nuestras entrañas. Jesús sintió un dolor tan grande al ver a los que sufrían, al ver a los que sufren. Cuando yo veo todas estas noticias, hay gente que prefiere no ver nada y dice, no, eso me enferma. Ver tantas cosas, así cosas, tragedia, dolor, a mí no me gusta verlo, eso enferma, me enferma la mente. Sí y no. Porque a veces nos acostumbramos a vivir una vida muy egoísta, donde simplemente nos importa a nosotros mismos y nos hacemos insensibles a lo que está pasando con la gente. Una vez con un grupo de jóvenes, recuerdo uno de los primeros pastores que tuvimos, nos llevó a un lugar donde habían gente enferma, un hospital de gente con cáncer en etapa terminal. Y yo no entendía por qué nos llevó a ese lugar el pastor. Y nos llevó para mostrarnos que la vida es frágil, que el cáncer le puede pasar a cualquiera. Y que pudiéramos entender que la vida es un regalo de Dios. Y que sintiéramos compasión por gente que estaba sufriendo. No que dijéramos, eso te pasó por esto. Qué cruel, ¿verdad? Es encontrar que hay gente así. Que hay personas que piensan de esa manera. Pero dice la Biblia que Jesús, cuando vio la multitud, Él tuvo compasión de ellos, tuvo un gran dolor por ellos. ¿Y qué dijo Jesús al principio? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo Dios ve a la gente? ¿Cómo Dios ve a la humanidad? Jesús nunca fue indiferente ante el dolor humano. Nunca veremos a Jesús alegrarse del sufrimiento de nadie. Al contrario, veremos a Jesús corriendo a sanar a los enfermos, a hacer milagros al que necesitaba un milagro. Veremos a Jesús abrazando a los que eran rechazados en su día en la sociedad. Vemos a una mujer que es capturada en adulterio, una prostituta. La llevan ante Jesús, la arrojan ante los pies de Jesús. Y aquellos maestros de la ley, los que se sabían la Biblia, le dijeron a Jesús, ¿qué dice la ley acerca de lo que ella se merece? ¿Saben? La ley era dura, la ley decía que debía ser apedreada, ser capturada en adulterio. Pero la trajeron a ella. Si la capturaron en adulterio, ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el que estaba en adulterio con ella? Porque si ella hubiese estado sola en una habitación, no estaba en adulterio, estaba solitaria. La trajeron solamente a ella, pero al hombre nunca se supo quién fue. Y nos impresiona cómo Jesús, sin decir una palabra, se agachó y en el suelo escribió con su dedo. Y todos sabemos que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque la sentencia que ellos esperaban era que Jesús dijera, es una pecadora, es culpable, apedréenla. Así era como se hacía en esos tiempos, en esa sociedad. La iban a apedrear, la iban a matar a piedra. Pero Jesús los confrontó a todos. Mejor dicho, Jesús nos recuerda a todos, a mí mismo, que somos pecadores. Todos. Pastor, también soy un pecador. Porque algunas cosas las hacemos muy bien, pero en otras ocasiones lo hacemos muy mal. Tenemos fortalezas y debilidades. Yo no sé si usted ha aprendido a verse a sí mismo y saber que tenemos fortaleza. Desde mi niñez fui muy expuesto a la violencia. Entonces, uno de los pecados o una de las condiciones en mi forma de ser era iracundo, vengativo. Y tuve que luchar años con esa actitud de venganza, de ira, de pelea. Dios me ayudó. Pero créame que a veces cuando alguien se mete conmigo, yo no siento, ay, qué amor tengo por ti. Lo primero que uno siente
Es esa naturaleza de que, ¿y este qué le pasa? ¿Y por qué se está metiendo conmigo? No respeta. Pero aprendí en el Señor a no permitir que esos sentimientos me controlasen. Pero están allí, latentes. Cuando vas en el carro conduciendo y alguien se te atraviesa, se comió la luz que a ti te tocaba, comenzamos a soltar todo aquello que tenemos dentro. Cuando llegamos a la casa y estamos enojados. Entonces, todos al reconocer esto, sabemos que gracias al Señor podemos ser perdonados y recibir de Dios su amor. Jesús nunca se mostró castigando a la gente o a los pecadores. Se mostró con un gran amor por el sufrimiento humano. Jesús veía al ciego, Jesús veía al leproso. Nadie se acercaba a los leprosos. Era una enfermedad que la gente consideraba que se podía contagiar con solamente tocarlo. Tenían que salir de la familia, tenían que alejarse de la ciudad, vivir aislados. Los leprosos no podían estar cerca. Los leprosos tenían que cubrirse las manos, cubrirse el cuello, taparse la cara, y no podían acercarse al pueblo, a la ciudad durante el día. Tenían que abandonar su trabajo, abandonar su familia. Cuando alguien tenía lepra, la ley establecía que tenían que apartarse de todos, porque era un peligro de salubridad de la sociedad. Los leprosos tenían que irse lejos. Según los historiadores, la cultura era que cuando un leproso entraba en una ciudad, un pueblo, tenía que entrar en las noches, alta hora de la noche, cuando la gente estaba ya en su casa. Y iban a buscar comida, a ver algún familiar le había dejado algo, o en los basureros. Y si había alguna persona sana que por casualidad estaba caminando esa noche, el leproso tenía que cruzar a la otra acera, al otro lado, y gritar para anunciarse que era un leproso, gritar: soy inmundo, inmundo soy. Si no, la ley establecía que podía ser condenado a muerte porque estaba poniendo en peligro a los demás. ¿Y sabe qué hizo Jesús con los leprosos? Se acercó a ellos y los sanó. Yo creo en un Dios que ama al ser humano. Yo creo en un Padre, en un Jesús que ama a Venezuela. Yo creo en un Dios que no está celebrando el dolor de una tragedia, del sufrimiento humano. Yo creo en un Dios que ama a los inmigrantes. Yo creo en un Dios que ama a esta nación, a los que nacieron aquí, pero que también ama a aquellos que necesitan hacer una vida aquí. Yo creo en un Dios maravilloso que ama la vida humana. Y que su voluntad es ayudarnos. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Que Dios está listo para ayudarnos. Dios se acercó a los niños. Dios se acercó a los pecadores, a los que todo el mundo ignoraba y rechazaba. Jesús nos mostró el amor del Padre. Y esto es la lección que Él quiere que aprendamos. Que seamos gente que tengamos compasión en el corazón. Que seamos gente dispuesta a alimentar al hambriento. Que seamos gente dispuesta a ayudar al leproso, a visitar a un enfermo. ¿Cuántas veces te has enterado de un amigo, un familiar que está enfermo en un hospital? Eso yo lo aprendí de mi padre. Mi padre era tremendo, es tremendo. Mi papá apenas sabía que algún familiar, un vecino, alguien estaba en el hospital grave. Mi papá se perdía. ¿Y dónde está? Ya está en el hospital. Y cuando uno veía, se quedaba allá en las noches con la gente. Yo no heredé eso de mi padre, pero lo he tenido que ir aprendiendo. Aprender a estar con el que está sufriendo. Aprender a estar con el que tiene dolor. Llegar de mi trabajo, muchas veces cansado, de una jornada de trabajo dura, de mucho sol, llegar cansado a la casa y mi esposa decirme: ¿estás lista para ir a visitar a Dori que está en el hospital? No está Dori, otro Dori. Y yo, estoy cansado. Tener que echarme un baño. Quería acostarme a las 9 de la noche temprano porque había que volver a madrugar, pero ir a hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer por amor a Dios. Amén. Que nunca perdamos eso. Quiero que tomes la mano que está a tu lado. Que nunca consolemos al que llora. Que nunca consolemos al que está llorando. Ingrid, permíteme usar este ejemplo. Sí. Hace un tiempo, Ingrid tiene un hijo. ¿Cómo que es el nombre de tu hijo? Arturito. Bueno, Arturito le decimos Arturo. Arturo estaba en una condición
su carácter, deformado en muchas cosas. Y la primera vez que yo conocí a Arturo, ¿te recuerdas? Estamos en un lugar, un local para la iglesia en Miami Lake. Y en ese local yo vi a Ingrid que estaba muy nerviosa. Y ella dijo, mi hijo va a venir a la iglesia. Y nosotros, qué bueno. Pero él no va a venir a visitarnos. Él va a venir, él estaba muy enojado. Él tenía un pensamiento de mucha rabia dentro. Y él dijo muchas cosas de las que iba a hacer cuando llegara a la iglesia. No se las puedo compartir. Tengo que omitir muchas cosas. Entonces Ingrid estaba nerviosa. Y otras personas que estaban en la congregación se pusieron nerviosos. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué vamos a hacer con ese muchacho que viene a esto y esto y esto? Cuando de repente no habíamos empezado la reunión, me dijeron, Arturito está allá afuera. Y por una de las ventanas del salón de la iglesia, lo vi que estaba sentado allá afuera. Pero Dios, no lo digo para mi ego, no lo digo lo digo porque el amor de Dios llenó mi corazón. Y me dijo, acércate a Él. Ve a Él. Muéstrale mi amor. Y yo salí. Y todos me miraban desde adentro. El pastor está loco. Y salí y me acerqué a ese joven que tenía una vida en una situación perdida, sin dirección. Hablé con él, oré con él. Él tuvo que haber visto en mí ese amor de Dios a tal punto que se levantó conmigo, entró a la iglesia ese día, esa mañana, estuvo con nosotros adorando al Señor. En mis años de pastorear en La Guaira, pastoreamos muchos años en La Guaira. Dios nos cruzó en el camino muchos jóvenes atados en drogas, sicarios. Y sabe, uno cuando ve gente así uno se quiere alejar. Pero aprendí que Dios, el amor de Dios, cubre multitud de pecados. El amor de Dios es muy grande con las personas. Si comenzamos a amar no solamente a Dios, si comenzamos a amar al prójimo más, usted se va a dar cuenta que Dios te puede usar. Te va a dar cuenta que servir a Dios no es una carga, es algo agradable. Cuando ves que alguien necesita, Pastora Zoe, mire, conozco a tal persona, necesita esto. Buscamos la manera. Dios nos va a abrir las puertas. Queríamos alimento y medicamentos para enviar a Venezuela. Dios no nos mandó 20 cajas, nos mandó un camión completo. Después vino el problema número 2. ¿Cómo lo enviamos? ¿Con qué pagamos esto? Dios ha estado enviando a las personas con el dinero para pagarlo. Entonces Dios va a proveer lo que necesitamos para hacer su voluntad en esta tierra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a proveer cuando usted y yo decidimos consolar a los que están tristes, a los que lloran. Este es el amor de Dios, un amor que no es indiferente al dolor humano, un amor que se mostró a través de Jesús. Miren lo que dice Juan 3:17. Y esto se lo digo y que quede grabado a los que tienen esa lengua y que usan la Biblia muchas veces para hablar ligeramente. Les recuerdo que Juan 3:17 dice, porque Dios el Padre no envió a su Hijo, a Jesucristo, al mundo para condenar y destruir al mundo, sino lo envió para que el mundo sea salvo por él. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Que sabe qué? Cuando usted ve a una persona que está en droga, cuando usted ve a una persona que está en una vida perdida, usted también tiene que pensar que Dios ama a esa persona y que Dios de alguna manera, si usted lloramos por personas así, Dios les va a ayudar a encontrarse con la verdadera paz. El propósito de Jesús fue, y me ayuda a decirlo conmigo, el propósito de Jesús fue y es, diga conmigo, levante su mano, ayúdeme en este mensaje, diga conmigo, salvar, restaurar, perdonar, levantar y dar esperanza. ¿Cuál es el propósito de Jesús para los seres humanos en la tierra? Diga conmigo, salvarlos, restaurarlos, perdonarlos,
levantarlos y dar esperanza. Ese es el Dios que nos ama y que ama esta tierra. Amén. Y quiero terminar con este pasaje. Escúchenlo. No sé si no tenemos la Biblia allí para proyectarlo. Apocalipsis, capítulo 21, versos 3 al 4. Escuchen lo que Juan, en la isla de Pasmo, donde había sido exiliado, había sido llevado por el Imperio Romano a morir en esa isla. Escuchen, una isla solitaria. Era una isla donde nadie más vivía, era una isla donde algunos reclusos del imperio, gente que necesitaban morir, los mandaban allá a morir de hambre, de sed. Es una isla, puras piedras, según usted lo busca en la geografía, como es la isla de Pasmo. Ahí enviaron al apóstol Juan. No lo quisieron sacrificar como mataron a los demás apóstoles, como mártires, sino que tu muerte va a ser lenta, Juan. Tu muerte va a ser una tortura que vas a morir de a poco, de sed y de hambre. Y lo mandaron a la isla del Pasmo. Yo no sé cómo hizo Juan o cómo hizo Dios, pero Juan duró muchos años. No murió inmediatamente a los días de hambre y de sed. Dios le permitió vivir. ¿Y sabe qué hizo Juan durante ese tiempo en esa isla? Dios le reveló el libro de revelación, lo que llamamos Apocalipsis. Y mira una de las cosas que dice Juan, y con esto termino esta noche mi participación. Dice Apocalipsis 21, 3, 4, Juan escribió: oí una voz fuerte y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios desea habitar entre los hombres. Y Él morará con ellos. ¿Sabe qué está diciéndonos Dios en la eternidad? Todos vamos a morir. Y es una gran verdad. Algunos de más años, otros más jóvenes. De alguna manera o de otra manera. Vamos a irnos de esta tierra. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que dice que aunque nuestro cuerpo perece, se vuelve polvo al polvo, nuestro espíritu, por esa fe en Jesús, en Dios, va a vivir eternamente. No dejará de existir. Y llega a decir el apóstol Pablo que tendremos un cuerpo diferente. Pastor, yo lo creo. Cuesta creer alguna cosa en la Biblia, pero yo lo creo. Yo digo amén. Porque si alguna vez llega a dudar de Dios, porque yo decía, bueno, la Biblia, ¿quién la escribió? ¿Cuánto tiempo la escribieron? Pero cuando Dios se reveló a través del Espíritu Santo, pude saber que la presencia del Espíritu Santo era tan real que entonces es verdad su palabra. Y saben, dice que tendremos un cuerpo nuevo que no se enfermará. Un cuerpo como de ángeles. No sé cómo va a ser eso. Pero yo les recuerdo que cuando Jesús murió y resucitó, ¿recuerdan que Jesús resucitó? Dice que estaban los apóstoles encerrados en una habitación, escondidos allí con miedo. Y de repente, con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, Jesús se les apareció. O sea, que traspasó la pared. Yo no sé cómo fue eso, pero era un cuerpo celestial. Pero mira lo que dice. Dice: y Él morará con ellos. Y ellos, los que creen en Dios, en Jesús, el Padre, dice, serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Y mira lo que sucederá después. Verso 4. En otra versión dice: les secará las lágrimas de los ojos. En esta versión dice: enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Pero ahí se refiere a que Dios secará las lágrimas de tanta gente que sufrió en esta vida. Usted ve los malvados que a veces parece que les está yendo muy bien. Un día darán cuenta a Dios. Y aquellos que tal vez en la vida sufrieron mucho y lloraron mucho, Dios dice que Él mismo les secará las lágrimas. ¿Y qué más dice? Y ya, dígalo conmigo, y ya no habrá más muerte. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la esperanza y la eternidad que Dios ha preparado para nosotros.
Por eso Jesucristo murió en la cruz. No solamente para que fuésemos perdonados por nuestra maldad y pecado, sino para que el día que nos vayamos, estemos en la eternidad con el Padre, en un lugar que dice la Biblia, ojos no han visto, ni hemos podido pensar cómo será, pero será glorioso. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de saber que tenemos un Dios que nos ama y que este amor es verdadero y que por fe lo tomamos y agradecido porque mientras vivamos, yo les animo, mientras viva, no solamente vive para tu familia, para tus hijos, para la gente que tú amas y aprecias, vayamos una milla más. Amén. Vayamos por los vecinos. Vayamos por los compañeros de trabajo. Aún los más odiosos necesitan a Dios. Por eso es que somos Dios. Necesitan a Dios. Esa cajera de Walmart que a veces te sale con grosería. Porque hay amargura, porque no hay esperanza. Dios no está allí. Entonces usted y yo somos los mensajeros de Jesús en la tierra. Amén. Demos la buena noticia y amemos a nuestro prójimo. Muchas gracias. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús.